y póngame la música y bueno, estábamos patrones. En nuestro caso sí aplica lo de vemos pero juzgamos. No, cuéntelo, tiene que contarlo. Cuéntelo. Bienvenidos a Sabor y Compas, el podcast donde la gastronomía se mezcla con la música y las historias reales detrás de los restaurantes. Aquí conversamos con quienes cocinan, sueñan y le ponen ritmo a cada plato. Nosotros somos Santiago Flores, Lucas Barrera y esto es Sabor y Compas. Hola a todos, mi nombre es Lucas Barrera y bueno, les doy la bienvenida a este nuevo proyecto, a este nuevo emprendimiento que tengo con mi amigo. Se llama Sabor y Compás. Es un nuevo podcast con mi amigo Santiago. Pues me presento. Mi nombre es Santiago Flores y pues como dijo Lucas, que no se presentó. ¿No me presenté? No, pero bueno, ya lo estoy presentando. Él es Lucas. Tenemos este nuevo emprendimiento. Queremos ser nuestros propios jefes. Exacto. ¿Y qué? Y nos gustaría hablar sobre cocina, comida, restaurantes y música, empezando desde Sogamoso, pero con mente pensando en abrirnos a varios lugares aquí en Boyacá, si se puede en Colombia y todo eso. Tenemos que tener la mente abierta. Claro. Pero sí, ese es como la esencia de este emprendimiento llamado Sabor y Compas. Sí, claro, digamos que une las dos pasiones de cada uno. Yo soy chef, entonces, cocinero. Y es como mi pasión, es a lo que me dedico y espero dedicarme el resto de mi vida. Y a Santi, que es el área musical. Entonces, los dos, cada uno, somos buenos y no considero que seamos expertos, pero somos buenos en lo que hacemos. Yo siempre he dicho que Santi, yo lo admiro muchísimo por su parte musical, por su talento musical. Y digamos que nos unen muchas cosas. Esto que estamos haciendo hoy día es lo que hemos hecho durante muchos años, es llevar conversaciones, hablar de todo. Los dos nos conocimos cuando teníamos como 14 o 13 años, yo creo. Sí, tal vez. Entonces ahí hemos vivido como muchas etapas cada uno, nos conocemos muy bien. Entonces esto es más de lo que hacemos, pero un poco más profesional. Él hablando desde un punto muy profesional de la cocina, de la música, y yo desde un punto muy profesional de la cocina. Entonces es eso, es hablar de un poco detrás del nombre de los platos, detrás de los restaurantes, porque muchas veces comemos, pero no sabemos, detrás de esa gente, ¿qué hay? ¿Cómo salieron los restaurantes? ¿Cómo nacieron? ¿Cómo empezó? Ejemplo, en este caso, ¿cómo empezó Santi? Porque yo lo conozco hace mucho tiempo, pero yo no sé cómo empezó usted en la música, o sea, ¿dónde llegó ese primer amor, pues? Sí, pues para empezar y volver como a recapitular cómo empezó la música, pues también tengo que darle como este mérito a mi papá, que fue el que me enseñó todo sobre la música. Él fue el que me dio como el gusto sobre la música y yo pues seguí ese paso. Él desde que era joven, él me cuenta que él siempre ha tocado como en bandas musicales, en grupos musicales, y pues eso como que lo heredé. Entonces ahí salió el gusto de la música. Y mi primer instrumento que yo toqué lo aprendí a tocar alrededor de los 7, 8 años, que fue la batería. Y ahí para adelante he aprendido a manejar y tocar muchos instrumentos. Soy músico, soy profesor, maestro en música, soy productor musical de la Universidad del Bosque. Y me gusta pues hacer música, ¿no? Y a eso me dedico en este tiempo. Estoy produciendo música a una iglesia, a personas que quieran como sacar como música en sí. Y también estoy tocando... Perdón, Santi. Es más, la música de este podcast es producida por Santiago. O sea, eso sí, esto eso es dicen. producto local, es producto bueno. Sí, eso dicen por ahí, ¿no? ¿Y qué? ¿Y qué? Y la música también fue una de las cosas que nos unió a nosotros dos, pues porque nosotros nos conocemos somos amigos de la iglesia, y eso fue en sí lo que nos unió, la iglesia, porque también nosotros, yo me acuerdo muy bien que nuestros primeros planes fue pues hacer ejercicio. Yo me acuerdo muy bien que nos gustaba muchísimo tiempo salir a montar cicla, pues él sigue montando cicla harto. Pero yo ya no dejé ese deporte un poquito atrás y estoy dedicado harta más a la música y pues de vez en cuando jugamos los dos fútbol. Jugamos fútbol ahora. Pero en sí lo que nos unió fue la iglesia y nos unió aún más pues que él aprendió a tocar piano. Sí. Con su papá. A mí me enseñó mi papá fue el profesor de piano
Y pues eso nos unió más porque estamos como en el mismo ministerio, todo. Entonces eso también nos ayudó a Sí, unirnos sí, sí. más. Y sí, ese es mi recorrido en mi corta vida. Y cuéntame, Lucas, ¿qué has hecho tú? ¿Cómo empezaste con la cocina? Bueno, con la cocina fue ya un poquito más adelante. Pero en sí yo nací, pues yo desde que tengo memoria, mis papás han tenido panaderías, panadería. Entonces siempre, desde que yo recuerdo, siempre era muy metido en eso y a mí me gustaba mucho esa vuelta, pero nunca llegué a pensarlo como algo profesional o algo así, ¿no? Lo veía, era chévere, me gustaba y sí me gustaba mucho entrar a ver a los panaderos, a los pasteleros, más que todo a los pasteleros. Pero eso quedó ahí. Me gustaba cuando yo me gradué, yo siempre, bueno, antes de graduarme, como hasta décimo, yo siempre quise estudiar arquitectura. Me gustaba mucho como el diseño y ese tipo de cosas. Pues ya hasta después, como en ese año de pandemia, a mí me cogió mi grado 11 en pandemia, que me empecé a meter, otra vez volví a estudiar y me tocaba estudiar en la panadería. Me tocaba estudiar pues virtual en la panadería, entonces como que empecé a ver eso otra vez ya 24/7 de nuevo. Entonces me empezó a interesar, empecé ya a hacer cosas y salí y ya tenía la duda de, no, pero yo qué me pongo a hacer. Arquitectura no es que, pues sí me gusta, pero no me gusta mucho. Y empecé a ver algo que me gustaba mucho y que venía desde las raíces, pues venía toda mi vida. Mi papá fue panadero, mi papá es panadero, mi abuelo es panadero, mis tíos, bueno, toda mi familia es una familia panadera. Entonces yo decía, bueno, ¿qué hago? Y fue en ese añito luego, o sea, estamos hablando del 21 más o menos, 2021, que me dediqué a trabajar. Dije como, no, yo quiero trabajar y pues esto es lo que medio sé hacer. Y le cogí un gusto muy grande a eso. Pero eso era solo pastelería, era como pastelería. Luego ya me voy a estudiar y ahí Santiago tiene mucha influencia con otro amigo que tenemos en común, porque lo recordaba hace unos días, mi gusto así por la cocina empezó a nacer cuando yo empecé a cocinarles a ellos. Entonces nos encontrábamos, pues éramos tres, literal, tres chinos, estudiantes, sin papás. El único que vivía aceptablemente era Santiago, otros vivíamos en unas zonas más fuertes. Entonces era bacano, el plan más bacano era ir a la casa de Santi, yo cocinaba. Y yo lavaba la loza. Y él lavaba la loza y la pasábamos muy bacano. Yo creo que obviamente se loqueó, se podría decir, pero fue un año bastante chévere donde los dos, y ahí empezó ya más el gusto por la cocina. Sí, yo creo que ese año fue como el punto de partida en sí de nosotros, yo Sí. creo, porque nosotros salíamos mucho también en ese año. Lo que él dice, ellos iban mucho a mi apartamento y cocinaba Lucas mucho y yo pues era el que siempre como que ponía la música, literal. Exacto, sí. Siempre ponía en mi celular, conectaba al televisor la música y ponía música y después lavaba la loza con nuestro otro amigo, sí. Y en ese tiempo yo me acuerdo también mucho que nos pasaban unas anécdotas, pero muy Me curiosas. estoy acordando de una anécdota. Ay, papá. Que nosotros en Bogotá salíamos a restaurantes y eso, y a visitar, porque pues nosotros en Bogotá deseamos y pues ir a Bogotá, tantas cosas que hay que hacer allá en Bogotá. Entonces nos pasaban muchas cosas, digamos, la primera vez. No me acuerdo si fue la primera vez o la segunda vez que salimos fue a un restaurante a Wok. Uy, verdad. Uy, ¿puede creer que no me acordaba de eso? Uy, esa vez fue muy chistoso. Cuéntelo, tiene que contarlo. Cuéntelo. Pues nosotros queríamos comer pues comida... Como algo exótico, como algo distinto. Nosotros, porque aquí sushi nosotros no es que dijimos, haya mucho. vamos a comer sushi. Nunca hemos comido sushi. Entonces, pues el mejor restaurante que nosotros decíamos que es como llamativo y eso, pues Wok. Entonces fuimos, yo me acuerdo que fue al restaurante de la 93. Sí. Al Wok de la 93. Y bueno, pedimos, todo bien. Y en el momento de pagar nos pasó algo muy curioso. Que nosotros no sabíamos que los precios eran tan caros. Tan elevados. Y entonces nosotros pues pedimos y todo eso. Incluso hasta pedimos yo creo que ha sido la botella de agua más cara que hemos pedido. ¿Y qué? Y sí, pues eso, pero y así muchas veces hemos salido. Sí, Una vez también, esa vez que nos pasó algo similar, salimos los dos a un restaurante de la 85, en el que también fue... Uy, no, qué vergüenza. Esa sí no lo cuento porque me da mucha pena. No, esa cuéntela, esa sí le tengo que contarle a usted. Bueno, esa vez recuerdo que fuimos a un restaurante muy prestigioso en Bogotá. No vamos a decir el nombre aquí. Muy prestigioso. Y bueno, vimos... Yo no recuerdo haber visto que ahí decía entrada. Yo sí. vi como plato y decía un pulpo no sé qué y yo no sé, yo creo que estábamos como aceptablemente de plata, entonces dijimos,
no, pues vamos a darnos ese gusto. Era un restaurante muy bonito, eso tengo que aceptarlo. Y tiene una música, Sí. entonces era una cosa muy bacana. Y la temática del restaurante La era temática muy- del restaurante, a mí ¿sabe qué me parece Como mucho? mexicana. Era uno eso, pero dos se sentía como un festival de música, como un Coachella o alguna Sí, cosa así. sí, se siente Tenían como muy esas festival. vibes muy chéveres. Entonces, bueno, pedimos, era una entrada de... No, para mí no era entrada. Yo no leí entrada, pero decía que era un pulpo, alguna cosa así. Bueno, la pedimos, valía como unos 40.000 pesos o alguna cosa así. Sí. Yo dije, bueno, pues voy a invertir en mí. Sí, nosotros pensamos pues que era el plato fuerte. Era y un nosotros plato no íbamos a y pedir uno decía, entradas. Bueno, es buena plata para eso. Cuando nos llega el plato, bueno, nos preguntan, ¿y nada más? Nosotros, ¿qué más quiere? O sea, Sí, el plato está nosotros- bastante bien. Sí, sí, claro, 2 aguas. tráigamelo y tráigame dos. No, creo que pedimos una No, limonada o algo así. Sí, como Tráigame dos una aguas. soda o algo así. Y póngame la música y bueno, estábamos patrones. Pero cuando nos llegan con una cacerolita. Muy bonita, eso sí, Pues ¿para eso qué? sí, y con humo y todo eso. ¿se Con acuerdan? humo Bueno, y eso fue el pero show. eran 3 pinchitos así. Sí, como No un dedo de miento, largos. como un dedo de largos de pulpo. Sí. Y yo empecé, Jesús, ¿será que esta es la comida? ¿O esta sí es la entrada del plato? Bueno, nos comimos eso, estaba bueno, yo me acuerdo. Sí, yo me acuerdo que Lucas pidió algo uno de pulpo y yo pedí uno como de lomo de cerdo o algo así. Sí. Y nos trajeron literal, fue lo mismo, pero pues obviamente la presentación fue la misma, pero otras de diferentes carnes. Pero lo mismo, o sea, 3 chuzitos que uno en un bocado se los come de cada chucito. No, pues, claro, nos comimos eso y vimos que ya como que, ¿van a ordenar algo más? Pues no, yo mismo le dije a Santi, no, pues vámonos, porque yo aquí, si comer eso empanadas. vale una entrada. Entonces nos fuimos y la gente, o sea, los que nos atendían estaban como aterrados, eran como, o sea, ¿en serio solo van a comer eso? Sí, yo bueno, me acuerdo muy bien de Ese eso. ese tipo como de anécdotas casi siempre nos rodeaban. Digamos que nuestra salida nunca fue a... Sí, eran mucho hablar, hablábamos mucho, pero era más que eso. Conectábamos mucho la cocina con la gastronomía y yo siento que los dos éramos muy criticones o muy... Uy, sí. El tema de que todo lo evaluábamos. Decimos, parce, a mí este tipo de música no me parece que vaya en este sitio, o esta comida me gusta, o... Siempre hemos tenido como ese punto crítico que no es la idea llegar a hacerlo en este podcast, obviamente, pero sí tenemos ese ¿cómo llamarle? Ese gusto Sí, exacto. por criticar. En nuestro caso sí aplica lo de vemos pero juzgamos. ¿Pero qué? Pero sí, pero eso en este podcast va a ser diferente porque nosotros vamos a mostrarles a ustedes Exacto. cómo empezaron todos los restaurantes, qué hay detrás de cada dueño o dueña de restaurantes, qué música ponen al cocinar, qué música les ponen a las personas que vienen, si traen shows, si traen bailarines, qué traen, ¿sí? Entonces, pues, volviendo a este tema, Lucas, ¿tú qué música escuchas para cocinar? Bueno, yo soy muy variado, pero si estoy cocinando, o sea, comida salada, me gusta escuchar mucha salsa, algo como sabor. A mí me gusta mucho el vallenato. Donde vea esto, mi papá me regaña. A mí me gusta mucho el vallenato, entonces me gusta cocinar con vallenato o salsa o tropical, música así como que lo ponga uno como guapachoso. Sí. Y ya cuando hago la pastelería y eso, me gusta música en inglés. Me gusta, yo qué sé, un Fleetwood Mac o un Toto, como anglo. Me gusta mucho eso. Y es que yo creo que va muy conectado. Yo digo que, o sea, la cocina con la música, o sea, es un canal que se comparte. Porque yo creo que, o sea, ejemplo, yo le tengo una pregunta a ustedes como, o sea, usted para producir, pues obviamente todo el mundo come. ¿Sí? Sí, claro. Entonces usted come, ¿qué más con usted? Y Pero que yo como harto. pregunto, o sea, es como cuando usted produce, cuando usted se sienta, yo qué sé, yo muchas veces he visto que usted dice como que, bueno, voy a sacar una guitarra hoy, voy a sacar un solo de algo, lo que sea. ¿Usted siente que la comida lo llega a influir, le llega a influir, le llega... O sea, si usted come bien, usted dice, bueno, voy dispuesto. O si es como algo así medio... Sí, pues pues nosotros los músicos casi siempre decimos como, pues para tocar bien uno siempre tiene que estar lleno. Entonces siempre antes de poder tocar, nosotros tenemos siempre que, o pues en mi caso, y en con los que conozco siempre comemos antes porque uno tocar con hambre es feísimo. Bueno, uno estar con hambre siempre es feo, ¿sí? Pero uno tocar música y con hambre y producir música es feísimo si uno no tiene, pues está lleno, ¿sí? Siempre cuando voy a producir música y tengo que pensar como para una canción X tengo que inventármele, no sé, la guitarra. Uh-huh. Entonces, pues siempre una botella de agua o agua al lado y siempre me gusta tener como papas,
como pasabocas, me levanto seguido. Si es de noche me hago un sándwich, así sea. Pues yo no soy mucho de cocina porque el experto aquí es Lucas, pero sí siempre tengo que estar lleno porque o si no, no fluyen las ideas, ¿sí? Eso es como lo que pienso yo y que no puedo, o sea, siempre la comida, para mí la comida salada, siempre es como lo principal. O sea, siempre tengo que estar comiendo algo salado. Sí. O sea, como que es de esos que va comiendo y va... O sea, como que piensa y come, piensa Sí, y come. exacto, así. O sea, si no es así, no funciona. No, es que, ¿sabe también eso que me llega a pensar? O sea, ¿qué me lleva a pensar? Yo siento que hoy día, o sea, pocos negocios, o bueno, yo hablo desde mi poca experiencia, yo creo que pocos negocios como que se enfocan en esa parte musical. Yo creo que no hay nada más, ejemplo, yo voy a comer algo con mi novia, ejemplo, y si hay un grupo norteño, a mí esa veces como que me raya un poquito. Sí, toca saber escoger la música Exacto. para el lugar, porque lo que usted dice, un grupo norteño no funciona, digamos, en un restaurante O sea, que sea como una elegante. cena romántica. Exacto. No, a mí Ahí como uno un está norteño en buscando... una fiesta con una arepa de chocolo. Así sí, paga. Sí, un Pero yo me chuzo. exacto. Es que yo siento que, ejemplo, hace poco íbamos con Santi y comíamos en nuestra ciudad ahorita hay como unas fiestas y comíamos arepa con chorizo y eso. Y había como música de eso, como Sí, siempre es norteña. música norteña y eso. Y pegaba, o sea, era bacano. Pues no es que uno sea experto en bailarla o en tocarla. Ah, bueno, Santi sí. Pero era bacano. Pero En bailarla no, pero de pronto en tocarla. Pero si yo me voy a... Pero si yo quiero una cita romántica, si yo quiero algo más... O bueno, de ejemplo, un cumpleaños de mi familia, pues busco como algo más... Y siento que en Sogamoso hay sitios que sí, hay otros que no, pero sería muy bueno que eso se tuviese en cuenta como ejemplo, yo buscar un cocinero para mi restaurante. Entonces tomarme como el tiempo, yo creo, de decir, bueno, ¿qué temática va a tener mi restaurante? Si va a ser música colombiana, si va a ser música anglo, si va a ser jazz, bueno, lo que yo sea. siento que eso es muy importante y pues a lo largo de los podcasts, de los episodios, se van a dar cuenta que cada episodio tiene como su esencia. Vamos a ir como tocando, sí. No solo en la comida, Sino sino en la también música. en la música. Sí. Digamos, hay unos restaurantes que son muy elegantes y pues en este tipo de restaurantes no se puede poner como todo cierto tipo de música. Exacto. Y pues en otros tipos puede que sí se pueda, que puede que sí funcione ese tipo de música, pero no siempre. Y pues esa es la idea del podcast, ¿sí? Entonces, Santi, mire, ahorita me acabo me acordar. llegó esta... ¿Un déjà vu? me llegó esta idea. O sea, yo sé que... Bueno, es que Santiago... ¿Por qué eres tan profesional? Pero Santi ha hecho ya trabajos como de insonorización, ¿se llama? Sí. Y ese tipo de cosas. ¿Usted Y- cree que sea necesario en un restaurante como... O sea, que yo contrate como, hey, un ingeniero de sonido en este caso, bueno, usted es como más productor musical, pero bueno, entiende muchísimo de ese tema. Es como decirle, Santi, yo quiero insonorizar este espacio, ejemplo, etcétera. ¿Usted cree que eso sea necesario o bueno, al final es algo muy... Yo digo que sí, pero es que yo no sé de música. Sí, claro, pues eso lo utilizan mucho también en las oficinas, la insonorización, porque pues eso también hace que el trabajo sea como más ameno entre las oficinas y todo esto. Y es muy importante, yo siempre he pensado eso porque puede que, digamos, yo conozco algún restaurante que es como por zonas. Entonces, digamos, un ejemplo, en la primera zona ponen música colombiana, entonces como bambucos o cosas así. Ok. En la segunda es como un poquito más elegante, entonces ponen que música clásica, jazz o cosas así. Y van como cambiando como los lugares y van cambiando la música. Y es muy feo que, un ejemplo, tú estés cerca estás en un ambiente pero estás cerca del próximo y que se esté mezclando la Sí, música. Entonces, sí, eso es muy importante también saber cómo adecuar los lugares, cómo ubicar los parlantes y todo esto para que no se mezclen los sonidos y eso hace que el lugar tenga como más prestigio y todo, ¿no? Eso la verdad es, siento pues yo que es muy importante y que pocos restaurantes tienen como en cuenta Sí, yo eso, siento ¿no? que hoy día eso, como, pues yo no creo que lo tengan muy en cuenta. Habrán unos que obviamente, y ahí está la diferencia. Ejemplo, algo que a mí se me hace muy, muy, muy bacano o que yo resalto mucho es Andrés Carne de Res. Ujú. Y siento que es como, o sea, si tuviésemos que hablar de un restaurante que como que reúna nuestro podcast, yo creo que es Andrés Carne de Res. Sí, sí. Encuentras gastronomía deliciosa, comida colombiana, cocina de vanguardia, se podría llegar a llamar, porque es la cocina colombiana como elevada a un poco a otro nivel.
pero el tema musical es una cosa, o sea, es una fiesta entera. Y al final una fiesta sin música, pues no es fiesta. Entonces yo entiendo, o sea, sería muy bueno que por medio de este podcast como que entendieran esa identidad de cada negocio. O sea, que se puede llegar a un equilibrio que yo siento es como el más Sí, sí. aceptable, pues. Digamos, yo también recuerdo mucho otro restaurante pues, que no conozco, pero siempre he querido ir, se llama Isla Morada, Uy, sí. que también es... ¿De Andrés Cepeda? Sí, Sí. no sé si en este momento sigue siendo de Andrés Cepeda, pero sí creo que él fue dueño durante un tiempo o algo así. Sí. Y este restaurante también con la música es muy importante porque pues es una excelente comida y todo eso, y también hay música en vivo. Entonces esto es como un plus que le da al restaurante Uy, sí. y que mucha de la gente va no en sí muchas veces no solo al restaurante, sino a pasar la tarde, ¿no? Van a comerse un postre y pues qué chévere que uno poderse comer un postre con música en vivo, con un Andrés Cepeda, que él incluso a veces va y da conciertos en vivo y son pues súper inesperados porque pues nadie espera que esté un artista de este calibre en un restaurante, ¿no? Y pues sí, eso es como otro de los restaurantes que a mí también me parece que es muy importante y que tienen muy bien mezclado el tema musical con la parte de la buena comida. Mire que yo ahorita me estoy acordando, alguna vez, hace unos 4 o 5 años, yo fui a un restaurante, lo que pasa es que ahorita no me acuerdo de su nombre, creo que era Sabor a mi tierra o Mi linda tierra, alguna cosa así. Yo me acuerdo que la comida estaba aceptable, yo me pedí una posta cartagenera, estaba rica, no estaba espectacular, estaba rica. Parce, pero yo me acuerdo que había un grupo que esa gente tocaba salsa, pero tipo como con guitarra, algo muy romántico. Uh-huh. Yo podría decir a hoy que ha sido de los almuerzos más amenos que he tenido. O sea, ese tema de la música en vivo en ese momento, uy, a mí esa cosa me encantó. Y vea que yo lo veo, o sea, aquí en Sogamoso hay muy pocos negocios que lo hacen. Sí, pues la idea es que en este podcast pasen esos restaurantes porque Exacto. son los Marcan la restaurantes diferencia, que marcan marcan la diferencia en sí en el Sogamoso, Sí. donde estamos en este momento, ¿sí? Entonces ese es como el restaurante que puedes tú decir que recuerdas por la buena música y por... Uy, sí, la verdad sí. O sea, si me lo preguntas, es como un restaurante a mí que me dijeran como, ¿cuál quisiera volver en este instante ya mismo? Es ese restaurante. Me recuerda demasiado ese episodio. También cabe recalcar que estamos en un lugar muy bonito y muy especial para Lucas, ¿no? Bueno, sí, estamos en un... Bueno, primero queremos darle las gracias a Casa de Luca, que nos prestó sus instalaciones para grabar este podcast número 0. Sí, pero ellos están ahorita como acondicionando todo para su gran apertura. Esperamos tenerlos aquí sentados. Dicen que es un tipo muy amable, chusco, que tiene una belleza. Hay que invitarlo. Así que más adelante vamos a tener, esperamos y sabemos que vamos a tener invitados cada semana en el cual vamos a tocar eso. Música con comida que creemos y estamos casi que seguros que es la mezcla perfecta para cualquier establecimiento de comida. Sí, este es el restaurante de Lucas. Va a abrir dentro de poco. Si ustedes miran este episodio después, de pronto ya está abierto. Esperemos que sí. Para que vengan, disfruten de unos buenos platos de comida. Disfruten de buena música también. De buena música, estoy seguro que va a pasar aquí. Y que nos hagan compañía. Ahí está, si nos llegan a ver por ahí, pueden saludarnos y eso. Y vamos a estar como pendientes de sus gustos en la música, en la comida, para mejorarlo siempre, ¿no? Sí, claro, tipo de preguntas pueden hacernos. De pronto, a ver, esto incluye mucha gastronomía con música, pero no queremos como, ven, háblenos de su cocina y de la música que pone. Obviamente no, queremos saber, hey, detrás de su negocio, ¿qué hay? No, mire, yo nosotros oímos muchos podcasts, cada uno en su área, pero pues sabemos que yo digo que todas las historias de las personas son inspiracionales, o sea, sí. Entonces puede llegar la persona que nos cuente cómo inició su negocio sin nada, cómo empezó en la música, cómo metió la música en su negocio sin nada. Entonces ese tipo de cosas son bastante importantes. Entonces yo creo que es llegar a eso, cómo nacieron sus restaurantes, qué tan importante es la cocina para su restaurante. Entonces todos ahí pueden como ponernos el tipo de preguntas que quieran, si les gusta si quieren en sí un restaurante, como no, es que yo voy a uno que queda en tal parte.
Entonces ya uno sabe y uno empieza... Sí, para ayudarnos y para buscar el contacto y poder llegar a ese exacto, restaurante. poder llegar a ese restaurante. Y que ustedes sepan, no solo que digan, bueno, la comida de ese restaurante me gusta, la música de ese restaurante me gusta, sino también que ustedes aprendan cómo empezó X restaurante aquí. Exacto. Entonces que ustedes quieran saber cómo el antes de esa persona, cómo empezó ese restaurante, si ese fue el primero, si el lugar donde empezaron o han pasado por varios lugares. Por varios, sí. Su historia, la historia del restaurante, por qué empezó ese restaurante, qué música hay detrás de cada plato, Exacto, porque eso sí. también es otra cosa, ¿no? Digamos, yo me imagino que tú vas a poner aquí un plato o algo así que tú dices, este plato va a ser muy chévere comérselo con X música. Ah, bueno, sí, yo creo que eso también iría como en el concepto de uno, ¿no? Decir, ejemplo, lo que hablábamos ahorita de la fiesta. Si yo pongo una carne... A ver, yo le tengo una pregunta. Ponme a pensar. Si yo le pongo un churrasco aquí con unas papas y una Coca-Cola con hielo, ¿con qué cree que le gustaría escuchar? ¿Con qué música le gustaría escuchar ese plato? Uy, yo siento que eso, los churrascos y eso, a mí siempre Como se me viene carnes. sí, o carnes así, siempre se me viene a la mente como, no, a mí se me viene a la mente como rock, como un rock. Algo pesado. Como sí. algo pesadito. A mí también me va algo así. Sí, como, digamos, usted comerse esa carne con una chaqueta de cuero. unas botas Y tejanas. unas sí, botas, claro. algo así. Y una cerveza. No, mentira, no. No, pero una corona, tal vez que eso es como No, más. algo elegante, sí. Sí, algo así. Pero no, una chaqueta de cuero, algo así. Sí, sí, Y sí. digamos ahora la misma pregunta. Ese mismo plato para ti, ¿cómo? O digamos otro plato, a ver. Algo como que es como más común, tal vez diría yo, que una buena pasta carbonara. Bueno, a mí me gusta mucho, vuelvo y recalco, me gusta mucho la música anglo. Ujú. Entonces eso me siento como de otro estrato. Entonces creo que una pasta la escucharía con algo así tipo Michael Jackson, pero no lo rock fuerte, no un thriller ahí. No, de pronto un natural o algo así que sea tranquilo y me vaya comiendo mi pasta y me sienta como... No específicamente en Italia, porque de por sí yo no escucho música italiana. Oiga, ¿verdad? Ejemplo, este sitio va a tener pastas y lasañas y ese tipo de cosas, pero va a tener música, comida local también, va a tener distintas... Pero ¿usted cree muy importante tener como música italiana para que se sienta tan italiano el lugar o no es necesario? No, mire que incluso cuando me estaba diciendo ahí lo de su tipo de música para comer la pasta, yo pensaba era que la pasta yo la comería, digamos, con música tipo de Coldplay. Algo así. Uy, o bueno, sea, sí, tipo también. como más electrónica, es como más. Es que, ese tipo de música es como más rela, entonces. y también siento que eso va muy personal. Sí, sí. Porque es como que yo me identifico así y eso es lo bacano. Pero entonces ahí va o sea, es a lo que vamos, es como tener contento a todo el mundo. Sí, Entonces sí, es a lo claro. que queremos, como que la gente, o sea, como que el comensal entienda y es como, mire, este es el concepto de la cocina de X persona. Y esta es su música, usted toca que lo entienda de esta manera o no imponerle, pero sí de pronto recomendarle. Entonces, yo sé que este podcast va a ser muy chévere porque son tipos de perspectivas, tanto musical como gastronómicamente. Entonces, no, yo estoy muy Sí. emocionado por esto y por el primer invitado, que sé que les va a gustar muchísimo. Así que espérenlo, esperen un podcast cada 8 días. Y el primer invitado va a estar muy, muy bueno, algo así parecido como lo que ahorita estábamos hablando. Sí. No vamos a dar, no vamos Hay a una dar pistica. nombres. Hay Una pistica, pero por ahí mirarán pero no ustedes vamos a dar nombres. si saben quién es o no. ¿Qué? Y sí, pues eso en sí es Sabor y Compas, ¿no? Eso, Exacto. en esto lo que hablamos, se reúne todo lo que vamos a hablar durante nuestros episodios. Esa es la esencia de Sabor y Compas. Y ya para ir finalizando ese episodio 0, nos gustaría pues también que, digamos, si ustedes quieren lo que dijimos ahorita en los comentarios o nos pueden decir qué restaurantes, qué tipo de música es su favorita para cocinar o al contrario, cuando si hay músicos escuchándonos Claro, o que es viéndonos la idea. aquí, que es la idea obviamente, si hay músicos, ¿qué tipo de comida les gustaría a usted o qué tipo de comida ustedes comen cuando están produciendo, Exacto. antes de tocar o todo esto? Sería muy chévere que ustedes nos lo contaran en los comentarios y todo esto. Ya para finalizar, ustedes nos pueden seguir en algunas redes, las redes del podcast, que en Instagram va a ser Sabor y Compas LS.
En TikTok va a ser Sabor y Compas. Las redes de mi amigo, ¿cómo son? Yo estoy como Lucas con K, raya al piso, Barrera. Entonces, Lucas Barrera. Y Santi está... Yo estoy en Instagram como Santiago Flores, Flores con Z, Santiago Flores 7. Y esas serían nuestras redes si quieren seguirnos. Vamos ahí, van a estar más pendientes del podcast, van a saber más de nuestras vidas personales, de dónde está Lucas cocinando, qué está cocinando, qué ha hecho Lucas en la cocina y pues sobre mí Exacto, también. sí. Digamos que queda mucho, ¿no? Uy, yo creo que si uno se pusiera a Santi a preguntarle cuántas giras ha hecho, cuántos trabajos discográficos ha hecho. Ejemplo, ayer... Sí, hoy incluso. está ronquito porque medio ronquito. llegó a la madrugada de un toque. Entonces, es eso. Durante todos los episodios van a ir sabiendo un poco más como de cómo es la vida de un músico, cómo es la vida de un cocinero. Entonces, no es que solo tenemos lo de hoy, pues. No. Tenemos sí. mucho más por... Ese tiempo si nos contáramos nuestra vida completa, aquí hablaríamos y muchas 4 horas, anécdotas, mucho siento. más. Uy, tenemos y muchísimas demasiadas anécdotas juntos. Yo sé que durante los episodios de pronto van a ir saliendo anécdotas sí. de nosotros. Hay muchos que yo no me acuerdo. Sí, digamos, en ese momento me acuerdo algunas, pero puede que en otro momento me acuerde otras. Exacto, Entonces, sí. va a ser chévere que ustedes estén como informados sobre todo esto, ¿no? Entonces, ese es como dónde nos pueden seguir y eso. Y pues también detrás de la cámara está un gran amigo que se llama Dímelo Gary, si lo quieren seguir. Claro. Él es el encargado de la visual de este podcast. Y ya. Eso sería todo por este Sí, eso episodio sería 0. todo por eso. Gracias. Gracias primero a Santi también por aceptar este reto que siento que lo saco un poquito más de la zona de confort de él. Yo de pronto me siento un poco más cómodo porque estamos en cocina y de pronto Santi no, así que gracias por aceptar el reto. Y nada, a ustedes gracias por oírnos, por si van a hacernos una pregunta, por tomarse el tiempo de eso en serio que lo agradecemos Por escucharnos mucho. por escuchar todo el podcast. Por escuchar todo el podcast. Unos 5 minuticos. Y esperar. Sí, Porque se vienen sus ahí comentarios sí que hay sirve. por mejorar en el audio, en el video, video. en los temas que nosotros tocamos. ¿Qué quieren que le preguntemos a las otras personas? Exacto. Porque también es muy importante. ¿Ustedes qué les gustaría que les preguntáramos a las personas que entrevistemos? Entonces, pues sí, eso sería todo por el episodio 0. Y ya. Listo. Nada, muchas gracias y Chao, chao. chao.